Vamos a continuar en Ahora Oaxaca Noticias y nos da mucho gusto saludar en el estudio a Pedro Silva Salazar. Él es el subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca. Subsecretario, buenas tardes, bienvenido a Ahora Oaxaca Noticias. Muy buenas tardes, Guillermo Ramos Ramírez. Oiga, subsecretario, creo que se está viviendo una etapa distinta en el transporte público de Oaxaca. Con la llegada del Vinibús, la gente ha aceptado muy bien esto porque era una gran necesidad regular el transporte público, ponerle orden, pero sobre todo modernizar. Y creo que este ha sido un primer paso. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se fue construyendo todo esto? Si nos puede comentar, subsecretario, por favor. Bueno, primeramente comentarte que hay que reconocer primeramente que nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, tomó esta decisión desde un principio de echar a andar este sistema de transporte Citibús, que ahora llamamos Vinibús, por nuestras raíces y cultura. El Vinibús, que tiene su historia antecedente, se tomó esa decisión. Como muchos oaxaqueños saben y conocen, este proyecto inició, por cierto, me tocó a tu servidor cuando fui titular del transporte con Gabino Cue Monteagudo. Se inició, se dieron los primeros pasos, visitamos a México, conocer la experiencia del Metrobús, para ver cómo funcionaría aquí en Oaxaca, dimos los primeros pasos. Yo nada más estuve un año en este gobierno, renuncié, continuaron los que estaban y echaron un poquito a andar este proyecto, compraron las unidades. Viene otro sexenio, que es el de Alejandro Murat, y se meten a trabajar estas unidades, las trabajaron con las empresas también del transporte aquí de Oaxaca, coordinadamente, como debe trabajar el sistema, y bueno, no se pudo aterrizar de alguna forma. Hoy, al tener esta situación, este proyecto en la cual implica un crédito de muchos millones de pesos, de más de 1,000 millones de pesos, pues la decisión era pagarlo, independientemente que no haya hecho, es del gobierno, no es de los gobernantes en turno, o echarlo a andar. Y ahí es donde nuestro gobernador tomó esta gran decisión de decir, vamos a echarlo a caminar, un transporte moderno y eficiente, que es lo que merecen los oaxaqueños. Esa decisión que no ha sido fácil, pero está caminando y, como tú decías, está teniendo mucho impacto, porque en las encuestas encontramos a la gente, nos pregunta, o cuando el gobernador va a alguna población cercana aquí de la capital conurbada, le dicen, oye, también queremos Vinibús acá, también queremos Vinibús. Ha tenido mucho impacto, Guillermo. A ver, si nos puede aclarar un poco, subsecretario, ¿no echarlo a andar entonces hubiera costado 1,000 millones de pesos? Claro, es que este proyecto, cuando se hace en los gobiernos, hizo un convenio, participaban obras, financiando y todo eso, se empezaron a trabajar los carriles, si te das cuenta, en el periodo de Gabino, se compraron las unidades, no se terminó y no se aterrizó. Vino el otro sexenio de Alejandro Murat y medio los echó a entrar a caminar, porque así se dieron cuenta, así trabajaron un tiempecito, ¿no? Y por ahí anduvieron para ir cubriendo estos requisitos con manobras, que sí lo vamos a echar a andar, pero no lo aterrizaban. Y ahora nos dicen a nosotros, bueno, ¿lo van a aterrizar o páguenme? Bueno, decíamos, pues vamos a echarlo a caminar. Y quiero decirte que teníamos tiempos y hemos venido trabajando sobre los tiempos. Y bueno, tuvimos un tiempo que no nos daba para echarlo a andar. Había que hacer muchos trabajos previos que habían estado descuidados, vandalizados. Implicaba mucho tiempo. Se pidió una prórroga. Luego pedimos otra prórroga y finalmente teníamos ya en este mes de septiembre, agosto-septiembre, como plazo último para echarlo a andar. Y por eso fue que echamos a andar ya lo que es el Vinibús. No todo el proyecto como lo es completo, pero ya arrancamos, ya le demostramos a Banobra, ya estamos cumpliendo con el convenio y ya está funcionando. No al todo, pero vamos poco a poco como debe de ser, porque las condiciones desde luego no son las adecuadas como las quisiéramos. Claro, ya es una realidad y creo que esto ya nadie lo detiene, subsecretario. Pues yo puedo decirte que no, ya nadie lo detiene. Yo quiero decirte que el gobernador está muy entusiasmado con este proyecto, está metiéndole todo el empeño para que se trabaje, para que se ordene, y no solamente en esto, el gobernador le apuesta mucho al tema de la movilidad, porque nos ha dado indicaciones, instrucciones, por ejemplo, nuestro centro histórico, empezando desde nuestro Palacio de Gobierno, que estaba ocupado,
pasado, donde no podías disfrutarlo, Sí, conocerlo, vivirlo, caminar, cómo estaba antes sin polemizar más. Hoy cómo tenemos un centro, si te das cuenta, cómo hemos ido avanzando cuadra por cuadra, sí, para que hoy es un Oaxaca distinto, puedes caminar, puedes transitar, ya no hay vehículos, vamos poco a poco. Y tú no me has preguntado, pero quiero decirte, porque sí conozco del transporte. Claro. Hace 15, 16 años que fui titular del transporte con Gavino, encontraba, o si te das cuenta, si recuerdas, aquí en Oaxaca había un transporte diferente. Totalmente. Hoy debo decirlo, que hay mucho transporte foráneo que está adentro en la ciudad, cuando no debe estar adentro en la ciudad. Sí, por ejemplo, el transporte foráneo, si viene de Sachila, bueno, pues que lo deje ahí cerca de la central o por ahí, de ahí que se regrese y retorne. O así de todas las partes, de Etla, Sierra Norte, de todos los puntos cardinales. Pero ¿qué pasa en la práctica? Vemos mucho transporte adentro. Se ha un poquito como ido metiendo. ¿Por qué digo esto? Lo digo con mucho respeto y lo sostengo porque tengo evidencias y tengo pruebas. El gobierno anterior, muy concretamente, no le apostó al transporte, lo descuidó, lo dejó, lo abandonó y creció este desorden que te estoy diciendo. Fue creciendo y no hacían nada. Sí nos encontramos con eso ahora. En el tema de las tarifas, de igual forma, nos dejó una papita caliente, ¿eh? La tarifa en el transporte urbano, generalmente, ahí están las estadísticas, se sube cada 3 años, generalmente, cada 3 años. La última tarifa autorizada fue en el 2018. ¿Cuándo tenía que haberse autorizado la siguiente tarifa? En el 2021. ¿Por qué no la subió? ¿Quién era el gobierno? ¿Por qué no la subieron? Yo sí sé por qué no la subieron. Era año electoral, no les convenía, se viene encima la sociedad, encima los estudiantes, encima la gente y no les conviene. Y me dijeron no. Viene el 22, ¿y qué fue el 22? Año electoral también, tampoco, ¿no? Y entramos nosotros en el 22, primero del diciembre del 22. Y entrando, luego en enero del 23, queremos el alza de la tarifa. Yo les decía a mis amigos camioneros, transportistas, que los respeto mucho, por cierto, un saludo para todos ellos, los respeto mucho, pero les decía, oigan, díganme ustedes que saben más que yo, ¿qué gobierno entrando, luego aumenta la tarifa? Pues ninguno, claro. Perdónenme. Ahora, ¿por qué no la aumentaron antes? Bueno, no te voy a contar la historia, pero tampoco aumentaron la tarifa. Y si te hablo de las tarifas, que llegan muchos reclamos, seguramente que a tu noticiero, a muchos noticieros en las redes, que en muchas partes aumentan las tarifas, pero las aumentan los transportistas. Y no es tan mal en el sentido que tienen que aumentarlas, porque pues de eso viven, claro. ¿Me entiendes? Pero esto genera un desorden pero también. Las aumentan ellos. Y quien tiene que aumentar la tarifa es la CEMOVI. Claro. Quien regula es la CEMOVI. Porque la CEMOVI es la que tiene que cuidar hasta dónde se va a hacer el aumento. ¿Cuidando qué? Cuidando el bolsillo del usuario, del pasajero. Tenemos que cuidar al pasajero, al ciudadano. Y también tenemos que cuidar al concesionario para que cobre lo justo y también sea negocio, ¿me entiendes? Justo. Pero eso lo regulamos nosotros. Justo eso y el gobierno anterior no hicieron nada. Justo eso le iba a preguntar en cuanto me adelanté entonces, yo mismo me lo pregunté, ¿no? En cuanto al minibús, porque sí, era el proyecto y los recursos y organizar el transporte, pero creo que un gran reto también era enfrentarse a lo que conocemos popularmente como el pulpo camionero, ¿no? Ese era otro gran reto también, que los empresarios entendieran que era momento de modernizar el transporte en Oaxaca. Bueno, mira, primeramente, como te decía, yo respeto mucho a los transportistas de Oaxaca, así les llaman o se les ha denominado por las razones que sean. Yo los respeto mucho, para ellos son empresarios de transporte, sí. Prestan el servicio, tienen mucho tiempo, tienen mucha historia y también yo se los he dicho con mucho respeto a ellos. El negocio hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque pues entiendo que de un negocio los que son comerciantes o empresarios pues viven de su negocio. Hay que cuidar el negocio y ahí es donde viene lo justo. Y bueno, la gente, por cierto, yo lo viví, y lo puedo decir públicamente, y ahí están mis amigos del transporte urbano en Oaxaca. Esta tarifa la procesamos bien bonita, bien trabajada. Ya no vandalizaron carros, ya no cristalearon carros, ya sí, nada de eso. Se procesó bien, se hizo una encuesta, se trabajó y se hizo y se puso la tarifa justa. Quedaron a gusto ellos, nosotros, bien.
¿sí? Bien, sin que le cueste nada a nadie. Creo que fue un proceso que yo me quedo con mucha satisfacción, que sirvió para todos. Y ellos que han vivido de este transporte, los hemos invitado. Hiciste una pregunta muy importante que yo quiero decirlo. Estamos en un proceso ahorita construyendo esto del minibús, exactamente con las empresas de transporte público de Oaxaca. Lo estamos construyendo. Algunas ya, de hecho, estamos en un acuerdo al 100% ya, porque este sistema va a ser trabajado para todos. Algo que debe quedar muy clarito, porque tú debes saber que ha habido protestas, ha habido manifestaciones. Sí. Algo que quede muy clarito. Nuestro gobernador de los estados nos los ha puntualizado bastante. Dialoguen, platiquen, invítenlos. No se trata que el Minibús viene para sacar a los transportistas de Oaxaca. No. Suben, ¿no? Sería la idea. No. Ellos que tienen toda la experiencia. Es que tenemos que exactamente ocupar la experiencia de ellos, y también modernizar el transporte, que lo digo con mucho respeto, ya con tantos años no se pudo lograr o no lo hicieron ellos por alguna razón. Bueno, es interés de este gobierno hacerlo, pero de manera conjunta y coordinada. Por eso es un sistema donde están ellos y está el Minibús, y trabajarlo de manera conjunta. Dejo la invitación y quiero decirlo, este gobierno está con los brazos abiertos para que todas las empresas que han prestado el servicio público urbano aquí en la ciudad de Oaxaca sean parte de este sistema. Se nos acaba el tiempo, subsecretario, pero sí quiero preguntar algo muy importante porque la gente también lo está preguntando. ¿Qué pasa? Usted tiene esa responsabilidad de ordenar, de regular, de meter un poco de control al transporte. Nos está preguntando, y justo usted tocaba el tema, ¿por qué hacen base transporte foráneo en el centro de la ciudad de Oaxaca? Y vemos no solo en el mercado de abasto, en el centro, en la calle de Bustamante, en Fiallo, de ahí en Hidalgo, ¿no? Salen pues prácticamente las suburbanas que van a las localidades cercanas, el transporte que viene de Cimatlán, el que va a Ocotlán. Eso habla también de un desorden que se ha dejado durante muchos años. ¿Existe el proyecto de replantear y de ordenar el transporte público en el centro? Sí, mira. Te voy a contestar sin antes de decirte algo muy importante. Esto del Minibús es un proyecto que nuestro gobernador tomó la decisión y se está caminando. Juega un papel muy importante nuestra directora general de Minibús, que es la compañera Karina Gómez. Sí. Claro, muy importante, un reconocimiento para ella, y nuestra secretaria, nuestra exsecretaria Claudina de Gives, quien tuvo que ver al principio todo esto. Hoy la actual secretaria, la compañera Yesenia, yo como subsecretario colaboro y pongo mi granito de arena. Primero, esto es un proyecto que lo estamos trabajando todos en conjunto, y es el esfuerzo de muchos y de nuestro gobernador. A tu pregunta, claro, también te quiero decir, es el interés del gobernador y lo estamos haciendo a través del diálogo, a través de la concertación, ¿sí? A través de las reflexiones que tenemos que hacerlo como ciudadanos con los transportistas de esta pregunta que hacen aquí en el centro histórico. Estamos hablando con ellos, ¿sí? Para ordenar el tema del transporte aquí en el centro histórico y no estemos así como estamos ahorita, con mucho tránsito. Para eso viene el Minibús precisamente, para que haya menos unidades prestando el mismo servicio y más eficiente. Y la otra, porque tiene que ver con transporte foráneo. Los que llegan ahí y en la central camionera tienen casi lo más un poquito invadido. Estamos también en diálogo y pláticas con la empresa de choferes de la central camionera, los empresarios de la central camionera. Vamos muy avanzados en ese proyecto para que lleguemos a un acuerdo y un convenio, y ahí está un proyecto para poder tener su base de los taxis, aproximadamente como de 260 a 280 taxis, hacer su base adentro, para que afuera ya no puedan obstruir las vialidades. Venimos platicando con los transportistas, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los empresarios. Este gobierno es de diálogo y de puertas abiertas. Yo tengo la confianza que lo vamos a lograr. Última pregunta, antes de que nos alcance el corte. Veda de transporte, veda de concesiones de taxi. Continúa, no hay... Hay veda hasta ahorita, como dicen. Hay veda hasta ahorita, va a terminar en enero, y después de enero pues ya nos reuniremos, nos tendrá que convocar nuestro gobernador y tendremos que revisar, porque hay lugares donde el transporte es muy necesario, donde no lo hay, tiene que haber concesiones. Si el Estado no lo da, por eso da la concesión. Lo hay, y te lo digo porque llegan a nosotros los pueblos si no tenemos transporte, y es un tema que se va a tratar cuando ya la veda termine. Lo trataremos de manera muy responsable. No vamos, te lo digo con mucho respeto, a los gobiernos anteriores, no vamos a realizar las prácticas anteriores. Va a tener que ser un proceso abierto, limpio y transparente, y será para donde se necesite. Tampoco lo vamos a saturar. Pedro Silva Salazar, subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Secretaría de Movilidad, gracias por su apertura y hablar así de frente como se tiene que hablar estas cosas. Pues gracias a ti, aquí estamos y
Te digo, es un gobierno que estamos para acá, somos servidores públicos y mientras estemos acá, yo me siento muy a gusto de atender a muchos oaxaqueños y lo seguiremos haciendo. Es nuestra labor, es nuestro Muchas trabajo. gracias. Muchas gracias.